Eres un sacerdote en el año 1396, de pie en los fríos pasillos de piedra de la abadía de Westminster. Tu aliento se condensa en el aire otoñal mientras aferras tu libro de oraciones, observando fascinado cómo los sirvientes corren de un lado a otro, preparándose para lo que los cortesanos susurran que será la boda real más inusual que Inglaterra haya presenciado jamás. La novia ha llegado de Francia, una princesa, dicen, hija del mismísimo rey Carlos. Has bendecido muchos matrimonios en tu vida, has unido innumerables manos en santo matrimonio, pero nunca has visto tanto revuelo en la corte. Cuando las grandes puertas de roble se abren de par en par y entra el cortejo nupcial, uno se queda boquiabierto. El novio, el rey Ricardo II, de 29 años, imponente, alto y majestuoso, su cabello dorado refleja la luz que se filtra a través de las vidrieras. A su lado camina lo que parece ser una niña, apenas le llega al codo, con su diminuta mano completamente absorbida por la palma enguantada. No debe tener más de 6 o 7 años, esta princesita con su elaborado vestido francés, su cabello oscuro trenzado con perlas que parecen demasiado pesadas para su pequeña cabeza. Te apoyas contra la barandilla del altar. Esta es Isabel de Valois, la nueva reina de Inglaterra. En tu vida, has visto novias de tan solo 12 o 13 años. Los matrimonios políticos eran cosa de familias nobles. Al fin y al cabo, comprendes la época en la que vives. La vida es breve e incierta. La gran peste azotó la región hace apenas 50 años, arrasando con la mitad de la población. Los reyes deben asegurar alianzas mientras puedan, y los matrimonios sellan tratados de forma más permanente que cualquier pergamino o sello. Al comenzar la ceremonia, observas el rostro de la niña. Parece más curiosa que asustada. Sus grandes ojos oscuros contemplan la grandeza que la rodea, los imponentes arcos góticos, las velas parpadeantes, los nobles ataviados con sus mejores sedas y terciopelos. Cuando el rey Ricardo pronuncia sus votos, su voz es suave, casi protectora. No se trata de un monstruo que se casa con una niña para satisfacer sus bajos deseos. Es un rey que cumple con su deber para con su reino, asegurando la paz con Francia mediante este vínculo tan sagrado. El matrimonio no se consumará. Todos lo entienden. La pequeña reina será criada y educada en la corte inglesa hasta la mayoría de edad. Así es como se hacen las cosas. Bendices su unión con voz firme, aunque tu corazón late de forma extraña al declararlos marido y mujer. Al ver a esta pequeña niña convertirse en reina de Inglaterra, no puedes evitar preguntarte qué destino le espera en el peligroso juego de la política real. Antes de sumergirte en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si te gusta aprender sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle a me gusta y suscribirte para recibir más contenido como este. Y, por favor, comenta abajo para contarme desde dónde estás escuchando. Me parece increíble que estemos explorando juntos estas historias antiguas de diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. El matrimonio de Isabel de Valois con Ricardo II nunca fue una historia de amor. Fue una obra maestra de la diplomacia medieval, una pieza humana que se movió por el tablero para poner fin a uno de los conflictos más devastadores de la historia europea, la Guerra de los 100 años. Para entender el destino de Isabella, primero debemos comprender el mundo en el que nació y las fuerzas que darían forma a su breve y trágica vida. Isabel nació el 9 de noviembre de 1389 en el Palacio del Louvre de París, la hija mayor de uno de los monarcas más atribulados de la Europa medieval. Su padre, el rey Carlos VI de Francia, sufría ataques de locura que pudieron haberle causado momentos terribles a la joven princesa. Conocido en la historia como Carlos el Loco, la condición de su padre lo transformaba periódicamente de un gobernante capaz a un lunático delirante que a veces olvidaba su propia identidad, creía que estaba hecho de cristal o se negaba a bañarse durante meses. Imaginen la infancia de la pequeña Isabella en la opulenta pero inestable corte francesa. Un día su padre podría hacerla mecer en sus rodillas, colmándola de regalos y atenciones. Al siguiente podría encontrarlo acurrucado en un rincón, gritando que unos asesinos venían a matarlo, o permaneciendo inmóvil durante horas, convencido de que si se movía, su cuerpo de cristal se rompería en 1000 pedazos. Los sirvientes del palacio se llevaban a los niños durante estos episodios, pero el miedo y la confusión persistían en los ojos de la joven Isabella. Su madre, Isabel de Baviera, fue una mujer formidable que intentó mantener la cohesión del reino durante los periodos de incapacidad de su esposo.
Bella e inteligente, Isabel tenía sus propias ambiciones políticas y comprendía mejor que la mayoría que sus hijos eran un activo valioso en la compleja red de la política europea. Observó a su hija mayor con ojos calculadores, sabiendo que la belleza y la sangre real de Isabel algún día asegurarían una alianza crucial para Francia. El mundo en el que nació Isabel era un mundo de guerra casi constante. Durante casi 60 años, Inglaterra y Francia se vieron envueltas en un brutal conflicto que devastó ambos reinos. La Guerra de los 100 años comenzó por las reivindicaciones inglesas al trono francés, pero se convirtió en algo mucho más complejo, una lucha por la identidad nacional, el dominio económico y el control territorial que consumió generaciones enteras. Las aldeas francesas yacían en ruinas tras las incursiones inglesas. Los nobles ingleses habían gastado sus fortunas financiando campañas al otro lado del canal. Ambos reinos estaban exhaustos, sus tesoros vaciados, sus pueblos hastiados de la guerra. Para la década de 1390, se rumoreaba paz en ambas cortes. Pero la paz requería más que simples palabras. Requería vínculos difíciles de romper. Aquí es donde Isabel, de 6 años, entró en el gran teatro de la política europea. La idea de casar a Isabel con Ricardo II surgió durante negociaciones secretas entre embajadores franceses e ingleses en 1395. Ricardo estaba devastado por la muerte de su amada primera esposa, Ana de Bohemia, el año anterior. Ana era conocida como la buena reina Ana, venerada por el pueblo inglés por su dulzura y caridad. Su muerte a causa de la peste dejó a Ricardo no solo desconsolado, sino también sin heredero, una situación peligrosa para cualquier monarca medieval. Sus consejeros lo instaron a volver a casarse cuanto antes, pero el rey inglés se mostró inicialmente reticente. Su matrimonio con Ana había sido de genuino afecto, algo poco común entre las uniones reales. La idea de reemplazarla parecía una traición a su memoria, pero el deber hacia el reino, en última instancia, prevaleció sobre los sentimientos personales. Y cuando los embajadores franceses llegaron con una propuesta que podría poner fin a la guerra, Ricardo empezó a escuchar. La propuesta francesa era audaz en su alcance. Ofrecían no solo la mano de la hija mayor del rey, sino una dote de 800.000 francos, una suma astronómica que contribuiría en gran medida a reabastecer el tesoro inglés, diezmado por la guerra. Más importante aún, ofrecieron una tregua de 28 años, tiempo suficiente para que toda una generación creciera sin conocer la guerra. Había un obstáculo importante, Isabel solo tenía 6 años. Incluso para los estándares medievales, era inusualmente joven para una novia real. La mayoría de los matrimonios políticos involucraban a niñas que se acercaban a la adolescencia. Pero los negociadores franceses argumentaron que esa misma juventud era una ventaja. El matrimonio simbolizaría un nuevo comienzo, inmaculado por el odio y la sangre que habían caracterizado las relaciones entre ambos reinos. Isabel se criaría en la corte inglesa, aprendiendo las costumbres y lealtades inglesas. Para cuando tuviera la edad suficiente para gobernar como reina consorte, sería tan inglesa como francesa. Los consejeros de Ricardo estaban divididos. Algunos vieron la sensatez de la propuesta. La dote por sí sola financiaría la Casa Real durante años, y la tregua prolongada permitiría a Inglaterra centrarse en otras amenazas, en particular el creciente poder de Escocia y las continuas rebeliones en Irlanda. A otros les preocupaba el precedente de casar a una niña tan joven, temiendo que escandalizara incluso a la nobleza medieval. Pero al propio Ricardo le intrigaba algo completamente distinto. Los observadores de la corte observaron que, al ver el retrato en miniatura de Isabel enviado por los embajadores franceses, algo en su expresión se suavizó. Allí estaba una niña que necesitaría protección, guía y cuidado. Tal vez, susurraban algunos, el rey sin hijos vio en este acuerdo no solo una alianza política, sino la oportunidad de ser padre además de esposo. Las negociaciones se prolongaron durante meses, con embajadores cruzando el canal repetidamente para pulir los intrincados detalles. Cada aspecto de la vida futura de Isabel fue debatido y codificado. Conservaría a sus sirvientes y damas de compañía francesas. Se le permitiría practicar las costumbres francesas y mantener correspondencia con su familia. Y lo más importante, todas las partes acordaron que el matrimonio no se consumaría hasta que alcanzara la madurez física, una protección explícitamente estipulada en el tratado. Mientras tanto, en París, Isabella, de 6 años, jugaba con sus muñecas, sin saber que su destino se decidía en las cámaras del consejo y se escribía en documentos sellados con lacre y cinta.
Sus tutores comenzaron a enseñarle frases en inglés, y las costureras comenzaron a confeccionar un ajuar digno de una reina. Le dijeron que se casaría con un gran rey al otro lado del océano. Pero a los 6 años, la idea no era más real para ella que los cuentos de hadas que le contaban sus niñeras antes de dormir. «Debes empacar inmediatamente», susurró con urgencia. «Solo lo esencial. Nos vamos de Westminster esta noche». «¿A dónde vamos?», preguntó Isabella, con el corazón latiendo con fuerza, presa de un pánico que no había sentido desde sus primeros días en Inglaterra. «A la torre», respondió Margaret. «El rey dice que es por tu seguridad», pero no terminó la frase. Isabella lo entendió. La Torre de Londres era a la vez palacio y prisión, y en tiempos de agitación política, la distinción solía perder su significado. El viaje por las oscuras calles de Londres fue diferente a todo lo que Isabella había experimentado. En lugar de las procesiones ceremoniales a las que estaba acostumbrada, viajaban en un pequeño convoy fuertemente custodiado, con hombres armados cabalgando delante y detrás de su litera. Las cortinas estaban corridas, pero podía oír los sonidos de la ciudad a su alrededor. No era el ruido habitual del comercio y la vida cotidiana, sino algo más urgente y amenazante. En la torre, Isabella se instaló en apartamentos cómodos, pero claramente diseñados para albergar, no solo para albergar, a su ocupante. Las ventanas estaban enrejadas y había guardias en cada entrada. Sus damas de compañía francesas pudieron quedarse con ella, pero la mayoría de sus acompañantes ingleses fueron despedidas. Por primera vez desde su llegada a Inglaterra, Isabella se sintió realmente aislada. Richard fue a verla en su segundo día en la torre, y el cambio en él fue impactante. El rey seguro y bondadoso que había conocido había desaparecido, reemplazado por un hombre que parecía haber envejecido en cuestión de semanas. Su ropa estaba arrugada, su cabello despeinado y su mirada desprendía una mirada salvaje que le recordó a Isabella, incómodamente, los episodios de locura de su padre. «Querida hija», dijo, arrodillándose ante su silla como lo había hecho durante su primer encuentro. «Me temo que nuestras circunstancias se han vuelto difíciles. Hay quienes cuestionan mi derecho a gobernar, quienes buscan desbaratar la paz que hemos construido con el reino de tu padre». Isabella, que ahora tenía 9 años y era mucho más sofisticada que 3 años antes, comprendió las implicaciones. «¿Sigues siendo rey?», preguntó directamente. La sonrisa de Richard era amarga. «Por ahora, pero Henry Bolingbroke tiene muchos partidarios, y puede que no pueda protegerte como antes». La conversación que siguió fue distinta a cualquier otra que hubieran tenido. Por primera vez, Ricardo le habló a Isabel no como un niño al que había que proteger, sino como un igual político que necesitaba comprender la realidad de su situación. Le explicó que Enrique reclamaba el trono, que muchos de los grandes nobles habían abandonado la causa de Ricardo y que el futuro de Inglaterra y la paz con Francia pendían de un hilo. «¿Qué será de mí?», preguntó Isabella, mostrando una serenidad que habría sido notable en una persona adulta, y más aún en una niña de 9 años. «No lo sé», admitió Richard, e Isabella comprendió que esta incertidumbre lo atormentaba. «Enrique podría intentar usarte como moneda de cambio con tu padre, o podría honrar nuestro matrimonio y seguir protegiéndote. Mucho depende de si valora la paz con Francia por encima de sus propias ambiciones». Esta fue la primera lección real para Isabel sobre la brutal aritmética de la política medieval. Su valor como persona era secundario a su valor como símbolo y figura diplomática. El amor y el cariño que Ricardo le había demostrado, por sinceros que fueran, no pudieron protegerla de las fuerzas superiores que estaban transformando el reino inglés. Las siguientes semanas transcurrieron en una incertidumbre agonizante. Isabella podía oír los sonidos de la ciudad más allá de los muros de la torre, pero no tenía noticias fiables sobre lo que ocurría. Sus damas francesas susurraban entre sí en su lengua materna, pero incluso ellas parecían saber poco más allá de rumores y especulaciones. Finalmente, en una gris mañana de octubre, Isabella oyó el sonido que tanto temía, los pesados pasos de hombres armados que se acercaban a sus aposentos. Al abrirse las puertas, no vio a los guardias a los que se había acostumbrado, sino a hombres nuevos que vestían la librea de la Rosa Roja de Henry Bolingbroke. El hombre que entró tras ellos era alto e imponente, con el porte de un soldado y la mirada calculadora de un político. Era el propio Enrique, ahora Enrique IV de Inglaterra, quien venía a conocer a la niña que representaba tanto una oportunidad como un problema para su nuevo reinado. Isabel se levantó de su silla e hizo una profunda reverencia, como le habían enseñado a hacer al encontrarse con un rey.
Enrique la observó durante un largo rato, fijándose en su aplomo, su evidente inteligencia, y tal vez calculando cómo podría usarla. Su gracia, dijo formalmente, e Isabella notó que todavía usaba su título real. Lamento que las circunstancias hayan hecho necesario discutir su futuro en tales condiciones. ¿Qué ha sido del rey?, preguntó Isabel, refiriéndose a Ricardo con la franqueza que se había convertido en su sello distintivo. Ricardo de Burdeos ya no es rey, respondió Enrique, usando el nombre de nacimiento de Ricardo en lugar de su título real. Ha abdicado para cederme el trono. Isabel sabía lo suficiente de política como para comprender que abdicar probablemente significaba que se veía obligada a renunciar a la corona, pero no cuestionó el eufemismo. En cambio, planteó la pregunta más importante para su futuro inmediato. ¿Qué será de mí? La respuesta de Enrique determinaría si Isabel seguía siendo reina o se convertía simplemente en una prisionera muy valiosa. Su destino dependía de la evaluación del nuevo rey sobre la mejor manera de utilizar el tratado de paz con Francia, ya fuera para mantenerlo o para arriesgarse a una guerra por otros objetivos políticos. Eso, dijo Henry, depende de muchos factores, la respuesta de tu padre a los acontecimientos recientes, el consejo de mis consejeros y, quizás lo más importante, tu propia conducta en los próximos meses. Con esas palabras, Isabel, de 9 años, comenzó la etapa más peligrosa de su juventud. La burbuja protectora de la corte de Ricardo había desaparecido, reemplazada por la dura realidad de un reino en transición. Ya no era solo una niña reina criada para cumplir con sus deberes reales. Era una prisionera política cuyo valor podía compararse con el precio de la guerra o la paz. Las semanas posteriores a la deposición de Ricardo fueron una lección magistral de supervivencia para Isabel. Confinada en la torre, pero aún sin ser formalmente encarcelada, tuvo que navegar por las traicioneras aguas de una corte que aún estaba decidiendo qué hacer con ella. Algunos partidarios de Enrique argumentaban que debía ser enviada de regreso a Francia de inmediato, tanto para evitar los gastos de mantener a su familia como para demostrar que Inglaterra estaba lista para renegociar el tratado de paz desde una posición de fuerza. Otros aconsejaron cautela, señalando que la presencia de Isabel daba a Inglaterra influencia en futuras negociaciones con Francia. Mientras permaneciera bajo custodia inglesa, su padre se mostraría reacio a tomar cualquier medida que pudiera poner en peligro su bienestar. Esta facción argumentó que debía ser mantenida en un ambiente confortable, pero bajo estrecha vigilancia. La propia Isabel desempeñó su papel con notable destreza para ser tan joven. Fue infaliblemente cortés con sus nuevos captores, cuidando siempre de no ofender ni parecer que conspiraba contra el gobierno de Enrique. Al mismo tiempo, mantuvo la dignidad propia de su rango, negándose a ser tratada como algo menos que la reina que legalmente seguía siendo. Sus damas de compañía francesas resultaron invaluables durante este periodo. A diferencia de sus damas de compañía inglesas, que habían sido despedidas o habían huido, estas mujeres se mantuvieron leales a los intereses de Isabel, más que a ninguna facción inglesa. La ayudaron a comprender los matices de su situación y la orientaron en el delicado equilibrio que debía mantener. Recuerda, le aconsejó su dama de compañía principal, Madame Ducy, sigues siendo reina de Inglaterra ante la ley y la corte de tu padre. Enrique puede llevar la corona, pero aún no se ha atrevido a disolver tu matrimonio ni a repudiar formalmente el tratado. Mientras eso siga siendo así, tienes valor, y donde hay valor, hay esperanza. Esta esperanza, sin embargo, tuvo un precio terrible que Isabel apenas comenzaba a comprender. Empezaron a circular rumores en la torre sobre el destino de Ricardo. Primero, llegaron rumores de que había muerto en cautiverio en el castillo de Pontefract. Luego, rumores de que su muerte no había sido natural, de que los partidarios de Enrique habían provocado un accidente en el Sleigh. Cuando Isabella finalmente recibió la confirmación de la muerte de Richard, la noticia la impactó con una fuerza inesperada. Nunca había amado a Richard como una esposa ama a su esposo. Como podría haberlo hecho, siendo aún una niña. Pero él había sido amable con ella, la había protegido, había sido lo más parecido a un padre que había conocido desde que salió de Francia. Su muerte representó no solo una pérdida personal, sino la ruptura de su último vínculo con la vida que había construido en Inglaterra. La forma en que murió Ricardo también tuvo consecuencias ominosas para su propio futuro. Si Enrique estaba dispuesto a organizar el asesinato de un rey ungido, ¿qué escrúpulos tendría en deshacerse de una princesa francesa que había dejado de ser útil? Estos temores resultaron fundados cuando, a principios de 1400, Isabel recibió un ultimátum del gobierno de Enrique.
Se le permitiría regresar a Francia, pero solo si reconocía formalmente a Enrique como legítimo rey de Inglaterra y renunciaba a cualquier derecho que pudiera tener al trono inglés como viuda de Ricardo. El acuerdo propuesto fue una obra maestra diplomática desde la perspectiva de Enrique. Al abandonar voluntariamente Inglaterra, Isabel aceptaría implícitamente que su matrimonio con Ricardo se había disuelto por su deposición. Esto liberaría a Enrique de las obligaciones del Tratado de Paz original, a la vez que evitaría las complicaciones políticas de expulsar por la fuerza a una reina niña. Para Isabel, la disyuntiva era decisiva: aceptar el exilio y reconocer que sus 3 años como reina de Inglaterra habían sido insignificantes, o negarse y arriesgarse a permanecer prisionera indefinidamente. A los 10 años, se le pedía que tomara una decisión que afectaría no solo su propio futuro, sino también la relación entre Inglaterra y Francia en los años venideros. Sus consejeros franceses estaban divididos. Algunos argumentaban que debía aceptar las condiciones y regresar a la seguridad de la corte de su padre, donde podría recibir la atención adecuada y quizás, con el tiempo, encontrar un nuevo matrimonio. Otros insistían en que debía negarse, sosteniendo que seguía siendo la viuda legítima de Ricardo y la reina legítima de Inglaterra, independientemente de la usurpación de Enrique. La propia Isabel debatió la decisión durante semanas. Una parte de ella anhelaba regresar a Francia, reencontrarse con su familia y escapar de la incertidumbre de la corte de Enrique, pero otra parte reconocía que aceptar las condiciones de Enrique sería traicionar la memoria de Ricardo y abandonar la paz que él había intentado preservar con su vida. Durante uno de sus periodos de lucidez, comunicó que esperaba el regreso inmediato de su hija a Francia. El mensaje, transmitido por vía diplomática, dejó claro que la continuación de las negociaciones sobre el estatus de Isabel se interpretaría como un acto de hostilidad por parte de la corona francesa. Ante la perspectiva de una nueva guerra con Francia, el gobierno de Enrique accedió rápidamente a la salida de Isabel. Los términos de su liberación se mantuvieron deliberadamente vagos, permitiendo que ambas partes interpretaran su regreso como voluntario o forzado, según sus necesidades políticas. El viaje de regreso a Francia en el verano de 1401 fue una experiencia agridulce para Isabel. Dejaba atrás el único hogar que había conocido durante 5 años, abandonando los aposentos donde había aprendido a leer poesía inglesa, los jardines donde había jugado con Margarita de Holanda, el gran salón donde había sido coronada reina de Inglaterra. Al mismo tiempo, regresaba a una familia y a un país que se le habían vuelto desconocidos durante sus años en Inglaterra. Ahora hablaba francés con un ligero acento inglés, prefería la moda inglesa a la francesa y tenía que reaprender la etiqueta de la corte de su padre. La niña que había dejado París a los 6 años regresaba como una joven de 11 años, moldeada por experiencias que ninguno de sus parientes franceses podía comprender del todo. El reencuentro con sus padres se vio complicado por el deterioro mental de su padre. Carlos VI se encontraba en uno de sus peores momentos cuando llegó Isabel, convencida de que lo perseguían enemigos invisibles y negándose a reconocer a su propia familia. Cuando finalmente salió de su locura varias semanas después, parecía confundido por la presencia de Isabel, como si hubiera olvidado que había estado casada con el rey inglés. Su madre, Isabel, se mostró más acogedora, pero también más calculadora. La reina de Francia inmediatamente comenzó a considerar cómo la posición privilegiada de Isabel podría utilizarse para promover los intereses franceses. Como viuda de un rey inglés, Isabel poseía cierto estatus diplomático que podría resultar valioso en futuras negociaciones. De forma más inmediata, su experiencia en la corte inglesa la convertía en una valiosa fuente de información sobre la política y las capacidades militares inglesas. Isabel se vio atrapada entre estas exigencias contrapuestas que requerían su lealtad y su conocimiento. Era francesa de nacimiento y había regresado a suelo francés, pero también había sido reina de Inglaterra y sentía una profunda obligación hacia el país que la había acogido. Cuando los consejeros de su madre la interrogaban sobre las defensas inglesas o el apoyo a Enrique entre la nobleza, respondía con cautela, proporcionando información general y evitando detalles que pudieran utilizarse para planificar campañas militares. Los meses posteriores a su regreso a Francia fueron un periodo de adaptación y reflexión para Isabel. Ya no era una niña, pero aún no era adulta. A sus 11 años, ya había experimentado más agitación política y pérdidas personales que la mayoría de las personas en toda su vida. La pregunta ahora era qué papel desempeñaría en el complejo mundo de la política europea medieval. Su condición de exreina de Inglaterra la convertía en una atractiva candidata matrimonial para varios nobles europeos, pero también complicaba cualquier posible matrimonio.
Algunos pretendientes se sentían intimidados por su rango real y su relevancia política. Otros estaban más interesados en las ventajas políticas de casarse con ella que en la propia Isabel. Isabel, por su parte, había desarrollado una opinión firme sobre el matrimonio a partir de sus experiencias con Ricardo. Había visto cómo los matrimonios políticos podían brindar protección y estabilidad, pero también había presenciado la rapidez con la que tales acuerdos podían desmoronarse cuando las circunstancias cambiaban. Cualquier futuro esposo tendría que comprender que ella no era simplemente un recurso diplomático, sino una joven con su propia inteligencia, preferencias y ambiciones. La corte francesa de 1401 era un lugar peligroso para alguien con las complejas lealtades de Isabel. La guerra en curso con Inglaterra provocó un fuerte sentimiento anti-inglés entre la nobleza, y los años de Isabel como reina de Inglaterra hicieron que algunos cortesanos la vieran con recelo. Debía tener cuidado de no parecer demasiado comprensiva con los intereses ingleses, pero sin traicionar el genuino afecto que sentía por Ricardo y algunos de sus partidarios. Al mismo tiempo, la inestabilidad mental de su padre implicaba que el gobierno francés estaba controlado por facciones rivales de nobles, cada una buscando sus propios intereses. Isabel tuvo que sortear estas disputas entre facciones, evitando ser utilizada como instrumento por ningún grupo en particular. Su madre, Isabeau, demostró ser a la vez protectora y una amenaza potencial. La reina de Francia se preocupaba sinceramente por el bienestar de Isabel, pero también era una sofisticada operadora política que consideraba las experiencias y conexiones de su hija como valiosos recursos para la corona. La protección de Isabel venía acompañada de la expectativa de que Isabel sirviera a los intereses franceses, incluso cuando estos entraban en conflicto con sus propias preferencias o convicciones morales. El año 1402 trajo nuevas complicaciones cuando Isabel recibió la noticia de que Enrique IV se enfrentaba a graves rebeliones en Inglaterra. La familia Percy, antaño partidaria suya, se había vuelto contra él, y también se produjeron levantamientos en Gales y Escocia. Algunos miembros de la corte francesa argumentaron que esta era una oportunidad para invadir Inglaterra y restaurar la dinastía legítima, posiblemente con Isabel desempeñando un papel simbólico como viuda legitimadora del último rey Plantagenet. Isabel se horrorizó ante estas discusiones. No deseaba ver Inglaterra destrozada por una guerra civil. Independientemente de sus sentimientos sobre la usurpación de Enrique, los ingleses que había conocido, sus sirvientes, sus tutores, sus compañeros de infancia, eran inocentes de los crímenes políticos cometidos por sus gobernantes. La idea de que los ejércitos franceses asolaran pueblos ingleses en su nombre la perturbaba profundamente. Cuando se le preguntó directamente su opinión sobre una posible acción militar contra Inglaterra, Isabel eligió sus palabras con cuidado. Señaló que cualquier invasión probablemente causaría enormes bajas en ambos bandos, que el pueblo inglés podría unirse para defender su patria independientemente de sus sentimientos hacia Enrique, y que el éxito estaba lejos de estar garantizado dadas las defensas naturales y las tradiciones militares de Inglaterra. Su reticencia a apoyar acciones anti-inglesas le valió críticas de los halcones franceses, que la acusaron de lealtades divididas. Sin embargo, la postura de Isabel contó con el apoyo de voces más moderadas en la corte, quienes argumentaron que unas relaciones pacíficas con Inglaterra eran más beneficiosas para los intereses franceses que la reanudación de la guerra. Estas tensiones políticas alcanzaron su punto álgido en 1403 cuando Isabel recibió una propuesta de matrimonio de Carlos, duque de Orleans, que cambiaría radicalmente su vida una vez más. El duque de Orleans era primo de Isabel, hijo del hermano de su padre y uno de los nobles más poderosos de Francia. A sus 29 años, tenía exactamente la misma edad que Ricardo al casarse con Isabel, pero esta vez, la diferencia de edad parecía menos significativa, dado que Isabel se acercaba a los 14. El matrimonio propuesto era atractivo desde varios puntos de vista. Mantendría a Isabel dentro de la familia real francesa, impidiendo que se convirtiera en un activo diplomático para alguna potencia extranjera. También la vincularía a una de las cortes más cultas y sofisticadas de Europa, ya que el duque de Orleans era conocido como mecenas de las artes y la literatura, además de un hábil comandante militar. Para Isabel, el matrimonio ofrecía la perspectiva de un matrimonio basado en el respeto mutuo, más que en un mero cálculo político. Había visto a su primo varias veces durante su infancia, y él siempre la había tratado con cortesía y amabilidad. Más importante aún, tenía la edad y la experiencia suficientes para ser un verdadero compañero, no solo un simple tutor. Las negociaciones para este matrimonio se llevaron a cabo en un contexto de caos continuo en Inglaterra y la creciente confianza de los franceses en que el reinado de Enrique IV podría no superar sus primeros desafíos.
Si Enrique caía, siempre existía la posibilidad de que Isabel fuera llamada a Inglaterra para legitimar un nuevo régimen. Esta posible complicación hacía crucial, desde una perspectiva francesa, el momento del nuevo matrimonio de Isabel. Carlos de Orleans comprendía la delicada situación. No solo buscaba una esposa, sino que potencialmente se aliaba con una mujer que algún día podría desempeñar un papel en la política inglesa. Esto añadió una complejidad inusual a su noviazgo, incluso para los estándares de los matrimonios nobiliarios medievales. Cuando Isabel se reunió por primera vez con Carlos para hablar seriamente del matrimonio, le sorprendió lo diferente que era de Ricardo. Mientras que Richard había sido amable y algo sobrenatural, Charles era apasionado y estaba profundamente comprometido con el mundo que lo rodeaba. Le hablaba no como un niño al que proteger, sino como un igual cuyas opiniones y experiencias importaban. Quiero que entiendas, le dijo durante una de sus conversaciones privadas, que no busco casarme con la ex reina de Inglaterra. Busco casarme con Isabel de Valois, la joven extraordinaria que sobrevivió a las cortes de dos reinos y emergió con su dignidad intacta. Isabella se sintió genuinamente atraída por Charles de una forma que nunca antes había experimentado. A los 14 años, ya no era una niña, y los sentimientos que la embargaban eran los de una joven que descubre sus propios deseos y preferencias. Charles era guapo, culto e inteligente, pero lo más importante era que parecía verla como una persona y no como un simple activo político. Las negociaciones matrimoniales avanzaron con rapidez una vez que ambas partes acordaron los términos básicos. Isabel aportaría al matrimonio su condición de ex reina y sus valiosas conexiones políticas, mientras que Carlos le proporcionaría una posición segura en la sociedad francesa y protección frente a quienes pudieran intentar utilizarla para sus propios fines. Ceremonia que contrastaba deliberadamente con el primer matrimonio de Isabel, donde su boda con Ricardo había sido un pequeño asunto diplomático. Esta celebración fue un gran espectáculo, diseñado para demostrar el poder y la prosperidad de la Casa Real francesa. Isabel, que entonces tenía 16 años, lucía un vestido de seda azul intenso bordado con coquetos detalles dorados, y su cabello oscuro estaba coronado con un círculo de zafiros y perlas. Caminó por el pasillo de la gran catedral con confianza. Ya no era la niña asustada que se había casado con un desconocido, sino una joven que elegía su propio camino. Carlos la esperaba en el altar con sus mejores vestiduras, y su rostro reflejaba una felicidad genuina en lugar de una mera satisfacción diplomática. Cuando intercambiaron votos, sus voces eran claras y fuertes, y los observadores notaron que se miraban directamente, en lugar de simplemente recitar palabras para satisfacer una necesidad política. El banquete de bodas que siguió fue una celebración de la cultura y el poder franceses. Los troudores cantaron baladas en honor a la pareja. Elaboradas representaciones teatrales representaron el triunfo del amor sobre la adversidad, y los mejores vinos de todo el reino fluyeron a raudales. Isabella se relajó y disfrutó de las festividades como nunca antes durante su estancia en Inglaterra. Y lo que es más importante, sintió, por primera vez desde que salió de Francia de niña, que realmente pertenecía a algún lugar. La corte francesa la había aceptado de nuevo, no como un experimento político fallido, sino como un valioso miembro de la familia real que había adquirido sabiduría y experiencia en sus pruebas. Los primeros años del matrimonio de Isabel con Carlos estuvieron entre los más felices de su vida. Carlos demostró ser no solo un esposo devoto, sino también un compañero intelectual que compartía su interés por la literatura, la música y las artes. Su corte en Blie se convirtió en un centro de refinamiento cultural, atrayendo a poetas, eruditos y artistas de toda Europa. Isabel se entregó con entusiasmo a un nuevo rol. Patrocinó troudores y encargó manuscritos iluminados, estableció un scriptorum donde los monjes copiaban y preservaban textos importantes, y mantuvo correspondencia con eruditos de toda Europa. Sus experiencias en Inglaterra le brindaron una perspectiva única sobre la cultura europea, y utilizó este conocimiento para fomentar el intercambio intelectual entre la corte francesa y otras cortes. También comenzó a desarrollar su propia voz política. Carlos valoraba su perspicacia en los asuntos ingleses, pero aún más importante, respetaba su criterio en una amplia gama de asuntos que afectaban a su ducado y al reino en su conjunto. Isabel se convirtió en una verdadera socia en el gobierno, no solo en una consorte decorativa. El primer hijo de la pareja, una niña llamada Jean, nació en 1407. Isabel abordó la maternidad con la misma intensidad que aplicaba a todo lo demás, decidida a ser una madre más presente de lo que su propia madre había sido capaz de ser durante el caos del reinado de su padre. Insistió en amamantar ella misma a la bebé,
a pesar de las protestas de los médicos de la corte, que lo consideraban indigno de una duquesa. Al sostener a su hija por primera vez, Isabella sintió una profunda sensación de plenitud. Esta niña crecería con el amor y la protección de sus padres, libre de las maquinaciones políticas que moldearon su propia infancia. Le susurró promesas a la bebé dormida, tanto en francés como en inglés, prometiéndole que Jean tendría opciones que Isabella nunca tuvo. El nacimiento de su hija fortaleció el vínculo entre Isabel y Carlos. Él demostró ser un padre devoto, dedicando tiempo a Jeanne, a pesar de las exigencias de sus responsabilidades políticas y militares. Isabella lo encontraba a menudo en la habitación de su hija, leyéndole o simplemente observándola dormir, maravillada ante el milagro de la nueva vida que habían creado juntos. Pero incluso mientras Isabella disfrutaba de la felicidad doméstica, el mundo exterior seguía interponiéndose. Las noticias de Inglaterra seguían siendo preocupantes, pues Enrique IV se enfrentaba a constantes rebeliones y desafíos a su autoridad. Más amenazante aún era la creciente tensión dentro de la propia Francia, ya que la enfermedad mental del rey creaba un vacío de poder que diversas facciones nobles ansiaban llenar. El suegro de Isabel, Luis de Orleans, fue uno de los nobles más ambiciosos. Como hermano del rey, reivindicó el derecho a gobernar durante los periodos de incapacidad de Carlos VI, pero esta pretensión fue cuestionada por el duque de Borgoña, quien contaba con sus propios partidarios y su propia visión del futuro de Francia. La rivalidad entre las facciones orleanistas y borgoñonas acabaría desgarrando Francia. Pero en los primeros años del matrimonio de Isabel, parecía una más de las disputas políticas que rondaban constantemente la corte real. Isabel intentó mantenerse al margen de estos conflictos entre facciones, centrándose en su familia y sus intereses culturales, mientras dejaba las maniobras políticas en manos de otros. Esta cómoda neutralidad se volvió imposible de mantener en noviembre de 1407, cuando Luis de Orleans fue asesinado en las calles de París por agentes del duque de Borgoña. El asesinato se llevó a cabo con una audacia impactante. Los asesinos abatieron al hermano del rey a plena luz del día antes de desaparecer en el laberinto de las calles medievales de París. El asesinato transformó la vida de Isabel de la noche a la mañana. Carlos, quien había heredado los títulos y responsabilidades de su padre, era ahora uno de los hombres más poderosos de Francia, pero también estaba marcado. El duque de Borgoña había demostrado su disposición a usar la violencia contra sus enemigos, y la familia Olón era ahora su principal objetivo. Isabella se vio inmersa en un mundo de guardaespaldas y vigilancia constante. Sus movimientos estaban restringidos por razones de seguridad, y su correspondencia era vigilada para garantizar que ninguna información sobre las actividades de su familia cayera en manos enemigas. La atmósfera despreocupada de su corte en Biel fue reemplazada por la cruda realidad de la guerra civil. El propio Carlos se vio transformado por el asesinato de su padre. El joven culto y artístico con el que Isabel se había casado comenzó a mostrar una actitud más dura, impulsado por un deseo de venganza que a veces la aterraba. Comenzó a reunir aliados y recursos para lo que todos sabían que sería un conflicto largo y sangriento con la facción borgoñona. Isabel apoyaba la causa de su esposo, pero le preocupaba el coste de la guerra que se avecinaba. Ya había visto cómo la violencia política podía destruir vidas y reinos, y temía que Francia corriera la misma suerte que Inglaterra durante la Guerra de las Rosas. Sus preocupaciones resultaron proféticas cuando el conflicto entre las facciones de Orleans y Borgoña se intensificó hasta convertirse en una guerra abierta. El nacimiento del segundo hijo de Isabel, Carlos, en 1408, supuso un breve respiro a las tensiones políticas. La llegada de un heredero varón reforzó la pretensión de los Orleans de liderar Francia, pero también convirtió a la familia de Isabel en un blanco aún más atractivo para sus enemigos. Isabella abordó la crianza de su hijo con aún más cuidado que con John. Estaba decidida a que Charles creciera comprendiendo tanto los privilegios como las responsabilidades de su noble cuna, pero también quería que desarrollara el carácter que le permitiera desenvolverse en el traicionero mundo de la política medieval sin perder su humanidad. Insistió en participar en todos los aspectos de su educación, desde la selección de tutores hasta el diseño de su currículo. Basándose en su propia experiencia en la corte inglesa, se aseguró de que su hijo aprendiera varios idiomas, estudiara la historia de varios reinos europeos y desarrollara las habilidades diplomáticas esenciales para su futuro cargo. Los primeros años de la guerra civil estuvieron marcados por una serie de batallas y asedios que gradualmente agotaron a ambos bandos. Isabel se vio obligada a administrar los territorios de la familia mientras Carlos se encontraba en campaña, una responsabilidad que le exigía dominar la compleja logística de la guerra y el gobierno medievales.
Demostró ser sorprendentemente hábil en estas tareas, utilizando sus habilidades diplomáticas para mantener alianzas y sus capacidades organizativas para garantizar que los suministros y refuerzos llegaran a las fuerzas de Carlos cuando fuera necesario. Sus cartas de este periodo revelan a una mujer que había asumido plenamente su rol como líder política. Ya no era la niña confundida que había sido arrastrada entre tribunales, sino una mujer madura que tomaba las riendas de su propio destino. La guerra tuvo un impacto devastador en Francia. Regiones enteras fueron devastadas por ejércitos rivales. El comercio se vio interrumpido y la gente común sufrió las depredaciones de los soldados de ambos bandos. Isabel aprovechó su posición para brindar ayuda donde pudo, estableciendo fundaciones benéficas y negociando el paso seguro de los refugiados que huían de lo peor de los combates. Sus esfuerzos por ayudar a las víctimas de la guerra consolidaron su reputación en toda Francia. Llegó a ser conocida no solo como la duquesa de Orleans, sino también como una líder compasiva que recordaba sus obligaciones con el pueblo. Esta reputación resultaría valiosa en los años venideros, a medida que la situación política en Francia se complicaba aún más. El nacimiento del tercer hijo de Isabel, una niña llamada Margarita, en 1409, fue a la vez una alegría y una fuente de ansiedad. Isabel tenía ya 20 años, y los repetidos embarazos estaban haciendo mella en su salud. La medicina medieval ofrecía poca comprensión de la mortalidad materna, pero Isabel fue lo suficientemente inteligente como para reconocer los riesgos que enfrentaba con cada parto. Abordó este embarazo con especial cuidado, siguiendo los consejos de los mejores médicos disponibles y preparando instrucciones detalladas para el cuidado de sus hijos en caso de que algo le sucediera. Estos preparativos resultaron ser proféticos, ya que las complicaciones durante el parto de Margarita casi le cuestan la vida a Isabella. Durante varios días después del parto, Isabella se debatió entre la vida y la muerte, con su cuerpo debilitado por la pérdida de sangre y la infección. Carlos rara vez se separaba de su lecho, y se enviaron mensajeros por toda Europa para orar por su recuperación. La posibilidad de que muriera obligó tanto a Isabel como a Carlos a afrontar la fragilidad de su felicidad y el futuro incierto que aguardaba a sus hijos. El parto había dañado su salud de maneras que la afectarían el resto de su vida, dejándola debilitada y susceptible a las diversas enfermedades que asolaban a las poblaciones medievales. De forma más inmediata, sus médicos le advirtieron que un nuevo embarazo probablemente la mataría, consejo que afectó profundamente su relación con Carlos. La intimidad física de la pareja se volvió cautelosa y limitada, eclipsada por el miedo a la concepción. Este cambio en su relación fue difícil para ambos, pero en particular para Isabella, quien había hallado gran alegría en la expresión física de su amor. La joven apasionada que había descubierto sus propios deseos ahora se veía obligada a reprimirlos para sobrevivir. A pesar de estos desafíos, el matrimonio entre Isabel y Carlos se mantuvo firme. Encontraron nuevas maneras de expresar su amor y compañerismo, centrándose en sus intereses comunes en la cultura y la política. Isabel se involucró aún más en el gobierno de sus territorios, sirviendo eficazmente como cogobernante de Carlos mientras éste luchaba contra los burgundios. El año 1410 trajo nuevas complicaciones cuando el duque de Borgoña inició negociaciones con los ingleses, buscando involucrar a Enrique IV en la guerra civil francesa del lado borgoñón. La perspectiva de una intervención inglesa horrorizó a Isabel, quien temía que Francia sufriera la misma devastación que había caracterizado la Guerra de los 100 años. Isabel aprovechó su posición privilegiada como reina de Inglaterra para establecer canales de comunicación secretos con la corte inglesa. A través de intermediarios, intentó persuadir a Enrique IV de que intervenir en la guerra civil francesa sería costoso, y en última instancia, inútil. Sus esfuerzos se vieron obstaculizados por la desconfianza que aún sentían muchos en Inglaterra, pero ella persistió en su empeño por evitar la reanudación de la guerra a gran escala entre ambos reinos. Estos esfuerzos diplomáticos revelaron la creciente sofisticación de Isabel como operadora política. Comprendió que su valor residía no solo en sus conexiones reales, sino también en su capacidad para comprender las tendencias generales de la política europea y elaborar estrategias que sirvieran simultáneamente a múltiples intereses. El éxito de sus iniciativas diplomáticas fortaleció su reputación en Francia y en el extranjero. Empezó a ser consultada no solo sobre asuntos que afectaban a los territorios de su esposo, sino también sobre cuestiones más amplias de la política francesa. Sus opiniones eran importantes gracias a su singular experiencia y a su demostrada capacidad para desenvolverse en situaciones políticas complejas. La salud de Isabel continuó deteriorándose a lo largo de 1411 y 1412.
Las secuelas del nacimiento de Margarita la habían dejado vulnerable a infecciones respiratorias y sufría de fatiga crónica que dificultaba cada vez más sus actividades cotidianas. Empezó a dedicar más tiempo a la contemplación y la oración, quizá percibiendo que su tiempo era limitado. A pesar de sus debilidades físicas, Isabella se mantuvo mentalmente ágil y emocionalmente comprometida con su familia y sus responsabilidades. Continuó supervisando la educación de sus hijos, gestionando los asuntos políticos de la familia y cultivando sus intereses culturales. Su determinación de vivir plenamente a pesar de sus problemas de salud fue una inspiración para quienes la rodeaban. La primavera de 1409 trajo consigo un breve periodo de esperanza cuando comenzaron las negociaciones preliminares de paz entre las facciones de Holland y Borgoña. Isabel desempeñó un papel fundamental en estas conversaciones, utilizando sus habilidades diplomáticas y su reputación de imparcialidad para ayudar a cerrar la brecha entre ambas partes. Las negociaciones finalmente fracasaron, pero los esfuerzos de Isabel fueron ampliamente elogiados y consolidaron su posición como posible mediadora en futuros conflictos. Su capacidad para trabajar con representantes de ambas facciones demostró su madurez política y su compromiso con la búsqueda de soluciones pacíficas a los problemas de Francia. A medida que avanzaba el año 1409, la salud de Isabel comenzó a deteriorarse de forma más drástica. Los problemas respiratorios crónicos que la habían aquejado desde el nacimiento de Margarita empeoraron, y comenzó a padecer la enfermedad debilitante que finalmente acabaría con su vida. Los médicos medievales desconocían la tuberculosis que probablemente la estaba matando, pero comprendían que su estado era grave. Isabel afrontó la perspectiva de la muerte con la misma valentía que había demostrado a lo largo de su vida. Previó cuidadosamente el futuro de sus hijos, asegurándose de que estuvieran protegidos y educados independientemente de lo que le sucediera. También se esforzó por consolidar la posición política de la facción de su esposo, consciente de que su muerte podría crear oportunidades para sus enemigos. Sus últimos meses los dedicó a prepararse para la muerte y a apreciar el tiempo que le quedaba con su familia. Insistió en continuar con sus actividades cotidianas el mayor tiempo posible. Decidida a no convertirse en una carga para sus seres queridos, su valentía ante la enfermedad terminal se convirtió en leyenda, inspirando historias y canciones que se contarían durante generaciones. Isabel de Balaguer falleció el 13 de septiembre de 409 a la edad de 20 años. Vivió una vida que abarcó 3 reinos y 2 matrimonios, experimentando tanto la cúspide del poder real como la mayor incertidumbre política. Su muerte fue llorada en toda Europa, no solo por su familia y súbditos, sino por las numerosas personas cuyas vidas conmovió con su bondad y sabiduría. La funeraria que trasladó el cuerpo de Isabel a su lugar de descanso final en el convento celestino de París fue una de las más grandes de la Francia medieval. Representantes de toda Europa acudieron a rendir homenaje a una mujer que había encarnado la compleja interacción entre el coraje personal y la necesidad política que caracterizó su época. Carlos de Orleán quedó devastado por la muerte de su esposa. Había perdido no solo a una esposa amada, sino también a un consejero de confianza y socio político cuyas ideas habían sido cruciales para su éxito. El viudo, afligido, acabaría volviéndose a casar, pero nunca olvidó a Isabel ni la felicidad que compartieron durante su breve tiempo juntos. Los hijos de Isabel crecieron y desempeñaron papeles importantes en la historia francesa y europea. Su hijo Carlos se convertiría en un reconocido poeta y mecenas de las artes, mientras que sus hijas contraerían matrimonios ventajosos que consolidaron la posición de la familia Orleón. Todas ellas transmitieron los valores que su madre les había inculcado: valentía, compasión y el compromiso de usar sus privilegios al servicio de los demás. Las consecuencias políticas de la muerte de Isabel se sintieron en toda Francia y más allá. Su ausencia eliminó la influencia moderadora de la guerra civil, y el conflicto entre las facciones orlandonas y borgoñonas se volvió aún más enconado y destructivo. La paz por la que tanto había trabajado siguió siendo esquiva, y Francia seguiría padeciendo divisiones internas durante años. El legado de Isabella, sin embargo, trascendió las consecuencias políticas inmediatas de su muerte. Demostró que, incluso en una época en la que se esperaba que las mujeres fueran un elemento político pasivo, era posible que una persona decidida se forjara un espacio para la acción independiente y el liderazgo moral. Su historia de vida se convirtió en una fuente de inspiración para otras mujeres que enfrentaban desafíos similares. El ejemplo de la valentía e inteligencia de Isabel fue citado por generaciones posteriores de gobernantes y figuras políticas que buscaron ampliar los límites de lo que se consideraba posible para las mujeres en la vida pública.
Los historiadores modernos a veces han tenido dificultades para comprender la historia de Isabel, divididos entre la admiración por sus logros personales y la incomodidad ante las circunstancias que moldearon su vida. El matrimonio de una niña de 6 años con un hombre de 29 viola la sensibilidad contemporánea sobre la infancia y el consentimiento, aun cuando comprendemos las necesidades políticas que impulsaron tales acuerdos. Pero juzgar el mundo de Isabella con criterios modernos es pasar por alto la profunda humanidad de su historia. Nació en un sistema que trataba a los hijos de la realeza como activos diplomáticos, pero logró trascender esas limitaciones y forjar una vida de auténtico significado y realización. Sus matrimonios, independientemente de su origen, se convirtieron en alianzas basadas en el respeto y el afecto mutuos. La violencia y la inestabilidad política que marcaron su época no fueron producto de una falta de moral, sino de un mundo donde la seguridad personal y la legitimidad política se cuestionaban constantemente. La capacidad de Isabella para sortear estos desafíos, manteniendo su integridad y compasión, habla de la perdurable capacidad humana de crecimiento y valentía moral. Su historia nos recuerda que la historia no se trata solo de los grandes movimientos de ejércitos y el auge y caída de reinos, sino de los seres humanos que vivieron estos acontecimientos y los moldearon con sus decisiones. Isabel de Boire eligió ser más que una víctima de las circunstancias y, al hacerlo, creó un legado que trasciende las políticas específicas de su época. Al mirar atrás a través de los siglos, vemos en la vida de Isabella tanto las limitaciones como las posibilidades que siempre han caracterizado la existencia humana. Se vio limitada por las expectativas de su edad y género, pero encontró maneras de ejercer su autonomía y contribuir significativamente al mundo que la rodeaba. Su historia es, en definitiva, una historia de resiliencia, inteligencia y la negativa a aceptar que la felicidad personal y la responsabilidad política son mutuamente excluyentes. El mundo medieval que dio origen a Isabel de Babis era duro e implacable de maneras que apenas podemos imaginar. La vida era corta, la infancia breve, y las alianzas políticas a menudo se sellaban con vidas humanas. Sin embargo, dentro de estas limitaciones, personas como Isabel encontraron maneras de crear belleza, mostrar bondad y forjar relaciones que dieron sentido a su existencia. Su legado no es de victimización, sino de triunfo sobre circunstancias que habrían aplastado a un espíritu inferior. En definitiva, la historia de Isabella es un recordatorio de que cada época tiene sus propias complejidades morales y que las personas del pasado, por muy diferentes que parezcan sus mundos, compartían nuestras necesidades humanas fundamentales de amor, seguridad y propósito. Entender su vida es comprender algo esencial sobre la condición humana, que todos somos producto de nuestro tiempo, pero capaces de trascender las limitaciones que el tiempo impone.